través de la historia, porque básicamente son indispensables, son vitaminas que nuestros tejidos no pueden sintetizarlos. Sin embargo, hay una excepción, como siempre, que es el caso de la vitamina D, que nuestro cuerpo sí puede formarlo. Vamos a ver la definición, las características. Son simplemente sustancias orgánicas de distinto tipo de naturaleza, y lo más importante es que son un tipo de nutriente que no aportan energía, mientras que carbohidratos, lípidos y proteínas son los combustibles de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque a través del metabolismo intermediario, que también se le denomina catabolismo, nosotros los degradamos, incluso hasta CO2 y agua, con la finalidad de generar energía. Y todo eso tuvieron la oportunidad de estudiarlo en su curso de bioquímica. Todos ingresaban al ciclo de Krebs y todos nos hacían funcionar las cadenas respiratorias y la fosforilación oxidativa. En cambio, las vitaminas no, porque las vitaminas tienen otro tipo de función. No, nada tienen que ver con la generación de energía, ni mucho menos con suministrarlos unidades estructurales para poder construir o sintetizar macromoléculas. Pero sin embargo son importantes en la alimentación. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante a formar parte de las enzimas, es decir, tienen una función catalítica. Son termolábiles porque el calor puede alterarlas, y una de las razones por las cuales se recomienda ingerir alimentos crudos es para que se preserve el valor vitamínico de los alimentos. Y es por eso que nosotros tendemos a ingerir frutas y verduras en forma cruda para así preservar su valor nutritivo. Entonces, ¿qué función cumplen? La mayoría de ellas cumplen una función de coenzimas o grupos prostéticos de las enzimas. Sin embargo, hay otras que cumplen una función reguladora. Ahora, se requieren en muy pequeñas cantidades. ¿Qué significa esto? De que no se consumen, pues, no se consumen. Excepto el caso de la vitamina A, no se consumen. La vitamina A se consume en pequeñas cantidades para llevar a cabo el proceso de la visión. Sin embargo, las demás no, es por eso que se requieren en muy pequeñas cantidades. Sin embargo, existen casos a través de la historia de deficiencia de las vitaminas, especialmente cuando grupos poblacionales han entrado en crisis producto de las guerras civiles y otro tipo de conflictos bélicos. Y ahí se han dado los casos precisamente de estados deficitarios o deficiencias de algunas de las vitaminas. Y lo más importante es que no podemos sintetizarlas. Por lo tanto, la gran mayoría de ellas tienen que ser aportadas por los alimentos, porque no podemos sintetizarlas, excepto la vitamina D. Y es importante que manejemos estos términos. El término avitaminosis, ¿qué significa? El no ingerir una vitamina. Hipovitaminosis, ingerir una vitamina por debajo del requerimiento que necesita el hombre. Y la hipervitaminosis ya es un exceso de la vitamina. Y vamos a ver que en algunos casos hay toxicidad al ingerir por encima de lo normal o del requerimiento de nuestro cuerpo mayor cantidad de vitaminas. Las vitaminas se dividen en dos grupos de acuerdo a su carácter soluble en agua. Liposolubles son aquellas que son insolubles en agua, es decir, tienen la misma característica que las grasas y los aceites y son solubles en solventes orgánicos. Y las hidrosolubles que son muy solubles en agua. Y vamos a ver que cada una de estas vitaminas tiene su propio metabolismo. Por ejemplo, las liposolubles van a seguir el camino del metabolismo de las grasas. ¿Por qué? Porque son insolubles en agua. En cambio, las hidrosolubles no. Van a seguir otra vía.
Y estas son las vitaminas. Bueno, ustedes ya las conocen porque han tenido la oportunidad de verlas en sus cursos de preparación para ingreso a la universidad. Liposoluble, vitamina A, D, E, K, y todas ellas tienen un determinado nombre por su estructura química. Hidrosolubles, tenemos la vitamina C y todo el complejo B. Yo lo paso rápidamente esto para no estar perdiendo el tiempo por algo que ya conocen. Y este es el resumen de las características más saltantes de las vitaminas. Son indispensables, no generan energía, se requieren en muy pequeñas cantidades, son termolábiles y cumplen una función de coenzimas o, de lo contrario, de regulación de alguna función. Y aquí quiero recordarles algo que vimos en bioquímica. Hay dos tipos de enzimas. Enzimas están constituidas por una proteína simple, únicamente constituida o formada por aminoácidos. En cambio, hay otras enzimas que son proteínas conjugadas y se les da el nombre de holoenzima. ¿Por qué? Porque requieren de un cofactor, y están formados por una apoenzima donde están presentes los aminoácidos, es la parte propiamente dicha de la proteína, y el cofactor que viene a ser una sustancia orgánica. Y acá están metidas las vitaminas, en los cofactores orgánicos. Y nosotros nos hemos cansado de verlos, ¿ah? Cuando hemos desarrollado las miles de reacciones del metabolismo. Y también se le denomina grupo prostético, pero también puede ser un cofactor inorgánico. Y aquí vamos a ver la participación de los minerales, pero como por lo pronto vamos a ver únicamente la función de las vitaminas. Vitaminas liposolubles, ahí están. Y recuerden esto siempre, se almacenan en el tejido graso, se almacenan en el hígado y pueden ser absorbidos fácilmente a nivel intestinal, pero van a seguir la ruta de las grasas. Es decir, van a ingresar formando parte de los kilomicrones. Se pueden acumular hasta niveles tóxicos. ¿Por qué? Porque podemos almacenarnos en el tejido adiposo y también en el hígado. Por esa razón, siempre se ha recomendado que el mejor alimento como fuente de proteínas, especialmente de las liposolubles, es el hígado. Vamos entonces a empezar por la vitamina liposoluble, la vitamina A. A esta vitamina se le denomina retinol o antiserostánica. ¿Por qué? Porque cuando hay deficiencia de esta vitamina, va a haber alteraciones a nivel de la retina, que se llama xerostomía. El ojo se seca, no hay un buen drenaje de las lágrimas lacrimales y se genera alteraciones, incluso puede llegar hasta la ceguera. Ahora, existen provitaminas A, que están en forma de carotenos, y el más importante de ellos es el betacaroteno. ¿Y dónde los encontramos? En todos los alimentos de origen vegetal que tienen una pigmentación que va desde amarillo hasta naranja. Entonces ya se pueden imaginar ustedes qué alimentos de origen vegetal son ricos en vitamina A o provitamina A, que tienen la presencia de carotenos. Participan en la visión, estimulan el crecimiento en los huesos, desarrollo de epitelios y hasta en la reproducción. ¿Por qué? Porque se requiere de que los epitelios reproductivos estén ok para que pueda haber una buena reproducción. Y esta es la estructura precisamente de la vitamina A. Un anillo que se le denomina beta-ionona y una cadena isoprenoide, es decir, constituida por carbonos e hidrógenos. Hay varios tipos de vitamina A. Si termina en un grupo alcohólico primario, tenemos el retinol. Si termina en un grupo aldehído, tenemos el retinal. O puede terminar en un grupo ácido carboxilo, que vendría a ser el ácido retinoico. Y cada uno tiene su función. Lo que se sabe es que el retinal interviene en la visión, el retinol interviene en el mantenimiento de los epitelios en los huesos, es decir, participa en el sistema inmunológico, porque recuerden que la primera barrera del sistema inmunológico, ¿cuál es? Los epitelios. La segunda barrera es precisamente la secreción de esos epitelios
que generalmente están constituidos por antibióticos. Y aquí los tienen. Generalmente en los alimentos podemos encontrarlos como ésteres de retinol. Retinil éster, con la presencia de ácido palmítico aquí enlazado con un enlace éster. Y la interconversión entre las diferentes formas. Tenemos el retinol, el retinal y el ácido retinoico. Vamos a ver un poquito del metabolismo, pero por favor quiero que entiendan lo siguiente, que el metabolismo de las demás vitaminas liposolubles es parecido al metabolismo de la vitamina A. Entonces, las fuentes ahí las tenemos. Carnes, productos lácteos y las verduras. Ya les dije que tienen pigmentación de color amarillo o naranja, muy ricos en beta-caroteno. Entonces, es digerido por las enzimas y luego a nivel de los enterocitos se absorbe junto con todas las grasas. Es decir, se requiere de sales biliares para absorber a la vitamina A. Y luego va a ir a formar parte de los kilomicrones. Entonces, la vitamina A ingresa en forma de retinol y es transportado al hígado ¿por quién? Por los kilomicrones. Ya sabemos que los kilomicrones son producidos en los enterocitos con los lípidos que se ingiere en los alimentos. Se requiere de sales biliares y va hacia el hígado, donde hay un receptor específico para poder captar, unirse a la apolipoproteína E, que forma parte de los kilomicrones. Ciérreme ese micro. Ya. ¿Me cierra el micro o lo ahorca el perro? Son dos cosas. Ya, pues, amarra a tu perro, José María. Sí. Rubí, compañera Rubí, por favor. Ya, continuamos entonces. Entonces, se puede almacenar la vitamina A nivel del hígado. Y fíjense el comentario que se hace. Pueden cubrir las demandas de 6 meses, de tal manera que se almacena, pues, en el hígado. ¿Por qué creen ustedes que siempre, yo me acuerdo de mi papá, nos dosificaba, nos compraba el famoso aceite de hígado de bacalao, guácala? Nadie quería tomar eso, pero era excelente porque tiene cualquier cantidad de vitamina A en el hígado. Bueno, después se transporta, porque el hígado es el almacén de vitamina A, pero después tiene que ser transportada precisamente como retinol. Y generalmente interviene ahí la albúmina, que específicamente tiene sus receptores para poder ser transportado y llega hacia los tejidos periféricos. Y ahí se libera en forma de retinol o de lo contrario se almacena como ésteres de retinilo, para luego ingresar a cumplir su función en los tejidos. Miren el proceso de la visión, que es importante. Nosotros tenemos la oportunidad de poder ver, observar, gracias a la participación de la luz. Y la luz tiene fotorreceptores. Fotorreceptores que son células que yo las he denominado siempre transductoras o fototransductoras, que son capaces de recibir estímulos luminosos y transformarlos en procesos
eléctricos, que son los impulsos nerviosos. Y tiene que llevarse a cabo, ya saben ustedes, por sus conocimientos de biología celular y molecular y de fisiología, que debe haber una hiperpolarización de estos receptores que son los conos y los bastones. Y debe llevarse a cabo cambios iónicos en el potencial de membrana de los fotorreceptores mediante la participación del GMP cíclico y el sodio. Y de ahí esos impulsos nerviosos deben ser conducidos por el nervio óptico y deben llegar hasta el cerebro, hasta la corteza visual, y nosotros podremos observar objetos. Percepción de objetos. Y algo también que hay que mencionar de que, si bien es cierto, esta es una de las vitaminas, como toda vitamina, se requiere muy pequeñas cantidades, pero la vitamina A se llega a consumir en pequeñas cantidades cuando nosotros llevamos a cabo el proceso de la visión. Entonces, entran como retinil-éster, se transportan como retinol, y cuando llegan precisamente a los tejidos, en este caso, a nivel de la retina, a través de una deshidrogenasa, se oxida para transformarse en retinal. Y a través de una isomerasa, lo transformamos todo en cisretinal, porque recuerden por favor que los enlaces internos de cualquier compuesto orgánico pueden ser de dos tipos, cis y trans, así de simple. Y luego ese cisretinal va a participar en la formación de un pigmento fotosensible que se llama rodopsina. La parte proteica de ese pigmento se llama opsina, que está constituida por aminoácidos. ¿Okay? Y va a ser impresionada, igual que los pigmentos de una placa fotográfica, por la luz, y nos va a permitir observar precisamente en blanco y negro a nivel de los bastones, lo que significa que nos va a permitir ver en la penumbra, en la oscuridad. Y estos son los fotorreceptores. Miren la cantidad que tenemos. 100 millones de bastones y 6 millones de conos de diferente tipo. Y acá está, ustedes lo conocen, parecen peines. Que lo que hacen es precisamente captar la luz de diferente longitud de onda y generar un impulso eléctrico. Por eso yo les menciono que estas células son traductoras del impulso nervioso, perdón, del impulso lumínico, lo transforman en un impulso nervioso. Entonces acá interviene la rodopsina en los conos y se va a ver una visión escotópica. ¿Qué significa? En blanco y negro. Es una respuesta lenta a la adaptación a la oscuridad. De tal manera que algunos animales nos ganan con este tipo de células receptoras. Por eso pueden ellos ver con mucha facilidad en la oscuridad. Y hay un solo tipo de pigmento que se llama rodopsina. En cambio, en los conos tenemos la conopsina o la iodopsina, algunos le denominan, que nos permiten ver la visión diurna, de rápida respuesta, de tal manera que estos receptores son más rápidos que estos. Estos nos permiten ver en blanco y negro y en la oscuridad, en la penumbra, y estos precisamente de día, nos permiten ver en colores. Hay tres tipos de pigmentos. Y acá ustedes han tenido la oportunidad de ver, pues, estas son las células epiteliales, y acá están los conos y acá están los bastones. Hay más bastones que conos. Han visto la cantidad. Y en segundo lugar están conectadas precisamente con neuronas bipolares. Y aquí, si nosotros agarramos y observamos estas estructuras membranosas que parecen discos, monedas, vamos a ver que la membrana, que está constituida por una doble capa de lípidos, va a tener la presencia de
la proteína denominada opsina, pero que al unirse con el retinal me va a generar la rodopsina, un pigmento fotosensible. Y miren cómo ocurre este proceso, solamente para que tengan una idea, y lo van a entender bien porque ustedes tuvieron la oportunidad de ver todo lo relacionado a receptores. Imagino que lo han visto en fisiología y lo han visto en el curso de inmunología. Pues es todo, el cis retinal tiene que ser transformado en transretinal para que pueda actuar. Y estamos hablando de las membranas precisamente que están acá, de estas estructuras de los bastones. Entonces, ahí está presente la rodopsina. Llega la luz y este pigmento que está constituido por proteína y por retinal es un pigmento fotosensible que me va a generar una respuesta, pero que actúa a través de proteínas G. A ver, José María, ¿te acuerdas de las proteínas G? Cierto. Ya, ¿por qué se llama proteína G? ¿Por qué? Porque tienen un sitio para unirse a un GTP. Y este proceso funciona como un chip, se prende y se apaga. Es decir, se activa y se desactiva por la hidrólisis del GTP y se cambia por un GTP. Entonces, aquí recuerden que la proteína G está constituida por un trímero, por 3 subunidades. Y una de ellas se desprende, ¿para qué? Para permitir precisamente que se genere una proteína efectora que forma parte de la membrana, que es una proteína integral. ¿Y qué ocurre? Que esa proteína efectora es una fosfodiesterasa. Y esa fosfodiesterasa, ¿qué va a hacer? Me va a hidrolizar el AMP cíclico y me va a provocar que los canales de Caso se cierren. Y el resultado va a ser una hiperpolarización de menos 80 milivoltios, porque normalmente cuando esté en reposo, ¿sabe qué cosa es un potencial de reposo? Que es de menos 40, sube a menos 80, sube a menos 80 y se detiene la liberación de glutamato que participa como un mensajero interno y se cambia, se produce un efecto y esa despolarización ya la conocemos, va a provocar una respuesta nerviosa, la respuesta de hiperpolarización. Y así es la forma como actúa. Por eso hay que entender que pequeñas cantidades de retinal se consumen durante la visión. También participa en el sistema inmunológico la vitamina A. ¿Por qué? Porque permite que los epitelios funcionen, haya un mecanismo de mantenimiento para que la piel y mucosas funcionen en condiciones óptimas. Y recuerden que la primera barrera que nosotros tenemos de nuestro sistema inmunológico innato son precisamente los epitelios, la piel y otros epitelios. Y también permite el desarrollo y la diferenciación de los leucocitos. También interviene precisamente en el desarrollo de los huesos, específicamente la médula ósea roja, que es el lugar donde se generan todas las células sanguíneas, desde glóbulos rojos hasta glóbulos blancos y las plaquetas. Y ahí es donde precisamente se incorpora el fierro para llevar a cabo la síntesis del grupo M. Vamos a ver lo relacionado a la deficiencia de la vitamina A. ¿Qué es lo que ocurre si se produce deficiencia de vitamina A? A pesar de que nosotros tenemos una buena reserva de vitamina A nivel del hígado y en parte en el tejido adiposo, que nos puede durar hasta 6 meses, de tal manera que es difícil hacer deficiencia de vitamina A. Pero sin embargo, en momentos de hambruna provocados por las guerras, bloqueos, se ha podido generar precisamente estos estados deficitarios de vitamina A. ¿Y cuál es la manifestación? La primera manifestación son las famosas manchas de Bitot, que afectan precisamente la córnea.
la córnea y puede llegar al extremo de provocar ceguera permanente. Miren, si la vitamina A está presente, mantiene los epitelios ok, en condiciones normales. Pero ¿qué ocurre si hay precisamente deficiencia de vitamina A? Se comienza a generar toda una alteración de ese epitelio y se genera una metaplasia epitelial. Y eso es lo que el daño precisamente incluso puede provocar, si es que esto puede llegar a una neoplasia, a generar un cáncer o a un aumento de cáncer en el caso de que nosotros tengamos una retinopatía. Y también se puede producir queratinizaciones pélvicas, detritos de queratina y generarse cálculos a nivel renal. Y esto es ya una fotografía donde ustedes pueden ver, estas son las famosas manchas de Bitot. Acá también, sequedad del ojo, cerosis, seroftalmosis, así se denomina. El ojo se comienza a secar y la conjuntiva se transforma en cerosis, las famosas manchas de Bitot. Sin embargo, cuando las personas ingieren exceso de carotenos, miren, puede llegar precisamente a pigmentarse de color amarillo. Suele ocurrir. De tal manera que vamos a tener lo que se denomina la carotinemia, una alteración de la pigmentación de la piel producida por un exceso de beta-carotenos en el organismo. Ya sabemos que los beta-carotenos vienen a ser precursores de la vitamina A. Y eso es todo. Además, también cuando hay deficiencia de vitamina A, se produce hiperkeratosis, engrosamiento de la piel. Engrosamiento de la piel. Y puede alterarse también el desarrollo y crecimiento en los niños. Vitamina D, que se denomina calciferol o antirraquítica. ¿Qué sucede? Es una vitamina que normalmente estimula la absorción de calcio y fósforo en las proteínas. Lo que se sabe es precisamente que a nivel de los enterocitos se genera una proteína que va a permitir la absorción del calcio y a la vez del fósforo. Y esta vitamina D es la única vitamina que puede sintetizar nuestro cuerpo, que proviene precisamente de un derivado del colesterol que se llama 7-dehidrocolesterol, o de un derivado de origen vegetal que es el ergosterol. Y acá tienen los dos precursores de la vitamina D. ¿Por qué digo precursores? Porque necesitan activarse. Ergocalciferol, que se denomina vitamina D2, y el colecalciferol, que proviene del 7-dehidrocolesterol, precursor del colesterol, y se denomina vitamina D3. ¿Cómo se sintetiza esa vitamina? A nivel de la piel. ¿Qué sucede? El ergosterol de origen vegetal, al recibir radiación ultravioleta, esa radiación ultravioleta, precisamente, que es de dos tipos, A y B, nos rompe el anillo beta, anillo B. Por eso se denomina beta, porque es parte de la radiación ultravioleta, me rompe el anillo B y me genera la vitamina D3 o ergocalciferol. Y el 7-dehidrocolesterol, que la única diferencia es esto, doble enlace en relación al colesterol, también el anillo B se rompe, permitiendo de que se genere la vitamina D3 o colecalciferol. Y acá está a grandes rasgos el metabolismo normal de la vitamina D. Ingerimos alimentos. La absorción de la vitamina D en la dieta del intestino delgado. Pero luego, gracias a la luz, nosotros a nivel de la piel vamos a poder sintetizar con la radiación ultravioleta 7-dehidrocolesterol de la piel, 7-dehidrocolesterol de la piel, vitamina D, que luego va a ser liberada a la sangre. Se rompe el anillo B
Y luego, a nivel del hígado, se produce una primera hidroxilación a nivel del carbono 25, debido a una hidroxilasa, y nos da el 25 hidroxicalciferol, que luego, precisamente a nivel de los riñones, se va a producir una hidroxilación a nivel del carbono 1, y nos va a dar el compuesto denominado 1,25 hidroxicalciferol, más conocido como calcitriol, y ustedes lo han estudiado esto en fisiología. Dice calcitriol precisamente nos va a permitir de que una proteína que favorezca la absorción del calcio y fósforo a nivel intestinal y la calcificación de los huesos, mineralización ósea, y punto. Y aquí tienen un mecanismo precisamente de la síntesis que no es nada del otro mundo. El 7-dehidrocolesterol, fíjense, es un precursor del colesterol, pero también es un precursor de la provitamina B3. En el momento que se reciba radiación ultravioleta a nivel de la piel, se va a producir la vitamina B3. Vitamina B3. Entonces puede haber vitamina B3 que nosotros generemos a nivel de la piel, o de lo contrario, producto de la absorción intestinal. O sea, podemos recibir o tener dos tipos de vitamina D, una que proviene de los alimentos y la otra que nuestra piel sintetiza. Y pasa la circulación, ya nosotros sabemos que el principal almacén es el hígado. El hígado. ¿Por qué? Porque ahí primero se hidroxila a nivel del carbono 25 y después a nivel del carbono 1 y nos da precisamente el 1,25 hidroxivitamina D3. Y hay otra también vitamina que también tiene menor actividad, que es la que se hidroxila a nivel del carbono 24. Pero esta es la más importante, más conocido por el nombre de calcitriol. Acá lo mismo para que vean los sistemas enzimáticos. Entonces, dos fuentes de vitamina tenemos. El de la piel, que podemos sintetizar gratuitamente utilizando la energía lumínica del sol, que tiene radiación ultravioleta, y la fuente exógena de vitamina D. ¿Y cuáles son los alimentos más abundantes en vitamina D? El aceite de hígado, bacalao. A ver, ustedes de repente han tenido la oportunidad de consumir, pero antes nuestros padres nos daban eso. A ver, habla José María, ¿te han dado aceite de hígado, bacalao? No. Aquí has tenido suerte, ¿eh? ¿Escucha? Has tenido suerte. De que nosotros le andamos corriendo a... que era feo, pues. Saben que los chicos cómo son para que quería alimento. Entonces la vitamina D ingresa, circula, va al hígado, ahí se hidroxila a nivel del carbono 25, después llega al riñón y se hidroxila a nivel del carbono 1. Se genera el calcitriol y sale de nuevo a circular para lograr su objetivo. Acá están las enzimas nada más, que producen las hidroxilaciones. En conclusión, tenemos 7-dehidrocolesterol, radiación ultravioleta, colecalciferol, hidroxilación del carbono 25 en el hígado, 25 hidroxicolecalciferol. Y en el riñón, en el carbono 1, nos da el 1,25 hidroxicolecalciferol, más conocido como calcitriol. Vamos a ver ahora las deficiencias, pues. Las deficiencias precisamente son las siguientes. En los niños se va a generar el raquitismo. Y ojo, generalmente esto ocurría antes. Los recién nacidos generalmente son puro dormir, puro sueño. Y para que no se perturbe el sueño de los niños, porque imagínense, se despierta un niño y comienza a llorar. Entonces, ¿qué hacían los papás? Los papás lo encerraban
o lo colocaban en la habitación más oscura de la casa y en el rincón más oscuro, para que la luz no lo perturbe. Error, porque ese niño no recibía radiación ultravioleta, y así lo mantenía 1 mes, 2 meses, 3 meses, y de repente a los 5 o 6 meses que comenzaba ya a tratar de gatear, ese niño no tenía calcificados sus huesitos, y cuando comienza a caminar, ¿qué sucede? Las consecuencias eran esas. El peso corporal del niñito provocaba que las piernecitas se arqueen, ¿eh? Con tobillos valgos, así, provocado por raquitismo. Y a nivel de las costillitas, el rosario de costillas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la parte anterior de toda costilla es un cartílago costal. Entonces las uniones se desarrollaban más de lo debido por falta de calcio, que producía estas características propias del raquitismo. Vamos a ver ahora la vitamina E, que también se les denomina tocoferoles. Este anillo, que se le denomina ocromano por la presencia del oxígeno, y está formado por este anillo, y en segundo lugar por una cadena isoprenoide. Recuerden que el isopreno está constituido por 5 carbonos, y se repite varias veces. 5, 5, 5. Isopreno. Yo les desarrollé toda la vía de síntesis del colesterol, y todo era precisamente con unidades constituidas por 5 carbonos. El famoso isopentanil pirofosfato y el dimetilalil pirofosfato. De eso te debes acordar, José María. Y algunos le han dado el nombre de restauradora de la fertilidad. ¿Por qué? Porque se trata de una vitamina antioxidante por excelencia. Y esta vitamina permite que la formación de los glóbulos rojos y su función sea ok, y también de otros tejidos. ¿Por qué? Porque yo les he enseñado a ustedes de que las células, en el afán de generar energía, utilizan oxígeno, pero sin embargo, esa cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa nos genera pequeña cantidad de radicales libres de oxígeno. Y esos radicales libres de oxígeno generalmente se forman a nivel de los peroxisomas, como el peróxido de hidrógeno, en segundo lugar los superóxidos, y el ion hidroxilo, que son altamente tóxicos. ¿Por qué? Porque pueden alterar nuestras membranas celulares, especialmente a nivel de los ácidos grasos que forman los fosfolípidos. Y además, todas las membranas celulares de los epitelios tienen que estar ok, y tienen que tener un mecanismo de mantenimiento o protección de los radicales libres de oxígeno. Y es por eso que tiene mucho que ver con la reproducción sexual. ¿Y cuántas veces se ha tratado a los pacientes que tenían precisamente, que eran estériles, con un tratamiento con vitaminas antioxidantes? ¿Y qué ha sucedido? Han tenido capacidad de procreación. Tiene su principal función como protector antioxidante de nuestras macromoléculas y nuestras membranas. Y los tocoferoles que forman parte de la vitamina hay varios, pero el más importante es el alfa-tocoferol. Y todo depende de qué, del tipo de cadena R o isoprenoide, porque el anillo básico fundamental es el ocromano, que está acá. Acá también los tiene, desde otro punto de vista: alfa-tocoferol, beta-tocoferol, gamma-tocoferol, delta-tocoferol. Y también hay otros derivados, que es el tocotrienol. Veamos cómo es este metabolismo de la vitamina E. Ya sabemos que ingresa junto con los kilomicrones, pero entra en forma de éster de colesterol.
a nivel de la mucosa intestinal y es transportado por los kilomicrones y es atacado por las lipasas lipoproteicas y los remanentes de kilomicrones ya sabemos que a través de receptores van a ser fagocitados a nivel de los tejidos, especialmente a nivel del hígado. Y el alfa-tocoferol es el más importante precisamente de las vitaminas E y pasa a la circulación. ¿Y dónde se almacena? Se almacena en la mayoría de tejidos, pero principalmente a nivel del hígado. Entonces acá un resumen de su metabolismo. Ingresa con los alimentos igual que las grasas o junto con las grasas. Por eso se requiere de sales biliares y enzimas pancreáticas lipolíticas, que son esterasas. Se incorpora a los kilomicrones y regresa a la circulación general por el conducto linfático. Ya saben que es el conducto torácico. En el plasma la vitamina E circula ligada a las proteínas. ¿Por qué? Porque ya saben que las albúminas son los burritos de carga de todo lo que es insoluble en agua. Hasta los fármacos son transportados por la albúmina, que tienen esa característica. Se almacena en el tejido adiposo y en el hígado, y punto. ¿Y cuáles son precisamente las funciones? Acá están resumidas. Entonces tenemos diferentes tipos de tocoferoles, alfa, beta, gamma, delta. Y también tenemos otros derivados que son los tocotrienoles, alfa, beta, gamma y delta. Y todas esas formas de vitamina E, recuerden, son antioxidantes. Protegen del daño oxidativo de los radicales libres de oxígeno. Porque recuerden, yo siempre les menciono a mis alumnos, nosotros tenemos dos mecanismos de protección frente a los radicales libres de oxígeno, porque son altamente tóxicos y me generan un montón de enfermedades. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo nos protegemos? Primera línea de defensa o de protección, las enzimas antioxidantes. El peróxido de hidrógeno es hidrolizado por la catalasa. El superóxido es hidrolizado o degradado por la superóxido dismutasa. Y lo mismo que el ion hidroxilo. Son mecanismos precisamente de metabolización, donde esos compuestos que son altamente tóxicos se les transforma en sustancias inocuas que no nos van a generar daño. Otra función es mantenimiento de tejidos de la alta división celular. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que las células de los epitelios, ustedes saben muy bien que constantemente se están reproduciendo para mantener el epitelio en forma ok. También participan en el sistema cardiovascular y está demostrado que los tocoferoles que forman parte de la vitamina E mejoran la aterogénesis, es decir, la formación de ateromas, es decir, la acumulación del colesterol a nivel de los vasos sanguíneos, que es el principal factor de riesgo de las alteraciones cardiovasculares. Y mejora el perfil lipídico, eso está demostrado. ¿Y dónde abundan estos tocoferoles? En los alimentos de origen vegetal, aceites, porque son ricos en los famosos omegas 3 y omega 6. Acá también es lo mismo en figuritas, como ingresa en forma de kilomicrones, ahí están los triglicéridos y otros ésteres y otros lípidos. Y ahí están precisamente en el caso de las lipoproteínas, es atacado por la lipasa lipoproteica y se va a liberar los tocoferoles, los tocotrienoles y los ácidos grasos que van a ingresar a los tejidos. Y además incluso los remanentes de kilomicrones también terminan yendo al tejido adiposo y también al hígado. Y también en el metabolismo de las vitaminas HDL y LDL, recuerden que hay un metabolismo muy activo, especialmente centralizado por las HDL. La HDL, por la acción de esa vitamina lecitina colesterol aciltransferasa, va modificando precisamente y transfiriendo
el colesterol de una lipoproteína a otra, de tal manera que favorece la utilización del colesterol a nivel de nuestros tejidos. Y la acción antioxidante, especialmente hay que proteger los ácidos grasos que forman parte de los fosfolípidos. Acuérdense, por favor, que en la posición 1 y posición 2 de un fosfolípido hay esterificado ácidos grasos. Hay esterificado ácidos grasos. Y esos ácidos grasos, si son saturados o poliinsaturados, pueden ser oxidados. Pueden ser oxidados. Y esa oxidación es a través de mecanismos de propagación. De tal manera que si se inicia la oxidación de los ácidos grasos de los fosfolípidos, hay mecanismos precisamente para bloquear ello. ¿Y cuál es ese mecanismo? La participación de la vitamina E, es decir, los tocoferoles. Bloquean que la oxidación de esos ácidos grasos o peroxidación de los ácidos grasos que están formando parte de los fosfolípidos no continúe. Y ahí interviene la vitamina E. Y la vitamina E no es la única, sino que actúa con complicidad de la vitamina C, otra vitamina antioxidante. Y esta vitamina C actúa en complicidad precisamente del glutatión, que es otro sistema antioxidante que tenemos a nivel de nuestro cuerpo. Y al final, la famosa energía reductora que se genera, ¿en qué vía? A ver, Eduardo, ¿qué vía genera NADP reducido? Que yo les insistí que se llamaba energía reductora. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Cadena respiratoria. No, era vía del fosfogluconato. Acuérdate. Ya. Sí, ahí. doctor. ¿Te acuerdas? Entonces, ¿qué es importantísimo estos mecanismos antioxidantes? Son importantísimos. Y en esa cadena de mecanismos antioxidantes está la vitamina E. La vitamina E. Y fíjense cómo los ácidos grasos precisamente pueden ser oxidados, peroxidados. Y eso es lo que hay que evitar. ¿Y qué ocurre cuando hay deficiencias de vitamina E? Se puede producir anemia hemolítica, por ejemplo, en recién nacidos prematuros, con destrucción de los glóbulos rojos. También puede producirse alteraciones oculares, debilidad muscular. En segundo lugar, irritabilidad, retención de líquidos, daño en el sistema nervioso, dificultad para mantener el equilibrio, cansancio, apatía, incapacidad para concentrarse, alteraciones en la marcha y respuesta inmunodisminuida. De tal manera de que la vitamina A está actuando a nivel de todos los sistemas de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Con su capacidad protectora antioxidante. Y estas son generalmente los síntomas de la deficiencia de la vitamina E. Debilidad muscular y pasos inestables, pérdida de masa muscular, o sea, la persona se enflaquece, arritmias, problemas en la visión como restricción del campo visual, anormales de los ojos y ceguera, demencia, puede llegar al extremo de demencia, y problemas hepáticos y renales. Y esto es lo más saltante, recuerden. Individuos que tienen dificultad para absorber grasa o secretar bilis, porque si yo no tengo la producción de bilis, voy a tener dificultad para absorber las grasas, que equivale a decir voy a tener dificultad para absorber vitaminas del complejo, vitaminas liposolubles. Como el caso de la enfermedad celíaca. Los bebés prematuros con muy bajo peso al nacer, que pesan menos de 1.500 gramos.
Individuos con anormalidades genéticas en las proteínas transportadoras del alfa-tocoferol. Y esto puede provocarles ataxia con déficit aislado de vitamina E. Vamos a ver ahora las vitaminas K. Vitamina K. Vitamina K o vitamina antihemorrágica. O también se le denomina filoquinona o fitoquinona, de origen vegetal. Participa en diferentes reacciones del metabolismo como coenzima, pero lo más importante es que favorece la formación de uno de los factores de la coagulación, que es la protrombina, y favorece también otros cofactores de la coagulación sanguínea, que en total son 13. Ahora, ¿cuáles son los tipos que existen? En primer lugar, la K1, que proviene de vegetales de hoja verde, que se le denomina fitoquinona, como espinaca, repollo, lechuga, tomate. La K2, derivado del pescado, que se le denomina menaquinona. Y la 3, que nos proporciona nuestra flora microbiana. Ese es el beneficio que obtenemos de mantener la flora microbiana en el colon. La K3. Y la K4, que está acá, que es artificial, que se llama menadiona. Menadiona. Y esta es precisamente la forma de la vitamina K1, la que tenemos acá, es decir, la que se encuentra en los vegetales. Esta es la menadiona de origen artificial, fitomenadiona, así se denomina. Y también es importante la vitamina K porque son cofactores de las carboxilasas, que carboxila ácidos glutámicos de ciertas proteínas, aumentando la posibilidad de las mismas de unirse al calcio. Y participa favoreciendo la coagulación sanguínea, permitiendo que se genere protrombina y otros factores, como el 2, el 7, el 9 y el 10. Y así es esto. Si ingerimos vitamina K, nosotros, formando parte de los alimentos, o de lo contrario, colocándonos por vía intramuscular, ya les voy a comentar eso más adelante, cuando ocurre eso, a través del intestino delgado entra en forma de los kilomicrones, tipo proteínas, y de ahí va a ir a parar al hígado. Y en el hígado se va a metabolizar y va a almacenarse. Y va a favorecer la generación a nivel del hígado de los factores de la coagulación. Porque ustedes saben que la mayoría de proteínas plasmáticas se genera a nivel del hígado. Y aquí vamos a hablar de algo importante. Ustedes saben que hay pacientes que tienen altas probabilidades de hacer trombosis. ¿Y cómo los tratan? Un ratito. Albertito, ¿cómo estás? Sí, dime. Ya. Ya. Ah, vas a venir tú, vas a venir tú. Ya, perfecto, porque yo estoy haciendo clases, Albertito. ¿Ya? Sí, estoy en clases. Pero no hay problema, ven nomás, a mi esposa yo le paso la voz y que tiene. Listo. Bienvenido, ya, gracias, chao.
Ya, disculpen la interrupción. A veces ocurre esto. Entonces, ¿qué ocurre con esos pacientes que tienen cierta predisposición a generar trombosis? Las trombosis son mortales, ponen en riesgo la vida del ser humano, pues si es a nivel cerebral, ya saben cuáles son las consecuencias. Se puede generar precisamente parálisis dramáticas, con secuelas dramáticas, lo mismo si es un infarto al miocardio. Entonces, ¿qué se les da a esos pacientes para evitar? Se les da warfarina que bloquea la coagulación sanguínea. Entonces hay que tener mucho cuidado precisamente, ¿para qué? Para evitar la probabilidad de que hagan trombosis. Y eso es precisamente lo que se produce. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan de que la vitamina K va a favorecer precisamente la formación de protrombina. Y aquí tenemos precisamente cómo se produce la participación de la vitamina K favoreciendo la formación de protrombina a nivel de las plaquetas. Este metabolismo se produce a nivel de las plaquetas, permitiendo la formación de fibrinógeno para que se forme el coágulo. Y no necesito que sepan más al respecto. Y aquí para recordarles precisamente cómo es la coagulación sanguínea a través de dos sistemas, uno extrínseco, provocado por la lesión tisular, y uno intrínseco. Y al final, lo que tiene que ocurrir es que la protrombina me va a generar la formación de trombina, y la trombina favorece la transformación de fibrinógeno en fibrina, y se produce la coagulación sanguínea. Y aquí voy a hacer un comentario precisamente que estos pacientes que son tratados con warfarina, bueno, puede generarse dificultades precisamente porque pueden generarse hemorragias, ya que si hay deficiencia de vitamina K, puede generarse hemorragias internas, favorecido precisamente por el tratamiento con la warfarina, que es un anticoagulante. Y ustedes saben muy bien, y cuando lleven precisamente sus cursos de medicina interna, especialmente cirugía, cuando un paciente va a ser sometido a un proceso quirúrgico, ¿qué le ocurre? Tiene que hacerse riesgo quirúrgico y viene el cardiólogo y lo evalúa. Le ve cómo está su aparato cardiovascular y en segundo lugar le dice, señor, váyase a un laboratorio y hágase el tiempo de protrombina y tiene que ser menos de 15 segundos, porque si el tiempo de protrombina es mayor de 15 segundos, simplemente el cirujano le va a decir, ¿sabe qué, señor? Yo no puedo operarlo porque usted no tiene una buena coagulación y puede desangrarse durante la intervención quirúrgica. Pero vamos a hacer lo siguiente, le coloca por una inyección intravenosa de vitamina K, menadiona, y al día siguiente le hace hacer de nuevo el tiempo de protrombina. Y con toda seguridad va a disminuir el tiempo. Va a estar por debajo de los 15 y recién lo opera. Porque si no, no lo va a operar. Entonces, imagínense entonces si a los pacientes que se les receta warfarina para evitar la formación de trombos, puede complicarse y generarse hemorragias. Es lo mismo, para que vean ustedes precisamente cómo es estas reacciones en cascada, que si arranca no lo detiene nada como efecto dominó, y al final tenemos la formación de fibrina, es la coagulación sanguínea, pero la clave está aquí, protrombina, trombina. Y ahí interviene precisamente la vitamina K. Y acá está manifestado los problemas de las vitaminas K y los anticoagulantes. Entonces, cuando nosotros tenemos un individuo que tiene una dieta normal y está
tomando una determinada cantidad de warfarina, medicamento anticoagulante. Es correcto, pero ¿qué ocurre si nosotros, por ejemplo, tenemos acá una elevada ingestión de alimentos con mucha vitamina K y medicamento anticoagulante? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a generar efectos adversos, porque al tener mucha vitamina K va a contrarrestar el efecto de la warfarina y se puede generar trombosis. Peligro de efectos adversos. De ahí vean ustedes entonces cómo hay una contraposición entre los anticoagulantes orales para evitar precisamente que ese paciente no corre riesgo de hacer una trombosis con precisamente la coagulación sanguínea. Acá está el efecto negativo de los anticoagulantes y del proceso de la coagulación sanguínea generada por la vitamina K. ¿Y cuáles son las consecuencias precisamente de deficiencia de la vitamina K? Ahí están las famosas petequias y las hemorragias nasales y hemorragias internas. Un segundito, por favor. Oh. ¿Ya? Disculpen la interrupción. Ya. Esas son petequias o las hemorragias nasales. Vamos a ver ahora las vitaminas hidrosolubles. El denominado complejo vitamino B incluye los siguientes compuestos: la B1, la B2, hasta la B3, acá la B5, la B6, la B8, falta la B9, la cobalamina y la B12. Vamos a ver por la primera, la tiamina o B1. Tiamina o B1. Su fórmula química es esta: un anillo tiazólico, un anillo imidazol, y la presencia, hasta aquí tenemos a la tiamina, la estructura de la tiamina. Pero la tiamina, cuando participa en el metabolismo, tiene que activarse. ¿Y cómo se activa? Adquiriendo dos grupos fosfato unidos por un enlace anhidro y un enlace éster, lo que viene a denominarse tiamina pirofosfato o tiamín pirofosfato. Y ahí está la fórmula con cada una de sus partes: el anillo pirimidina, el anillo tiazólico, y aquí los dos grupos fosfato. Y el compuesto se llama tiamina pirofosfato o TTP. Y eso hemos tenido la oportunidad de verlo cuando yo les enseñé bioquímica. La descarboxilación oxidativa del piruvato, que es clave, donde el piruvato se transforma en acetilcoenzima A. Y acá está la reacción: piruvato en acetilcoenzima A. Y también alfa-cetoglutarato en succinilcoenzima A. Y también tenemos precisamente en las transacetolaciones en la vía del fosfogluconato. ¿Se acuerdan de la transcetolasa? Ahí también interviene. Interviene en la síntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos. Formación de NADP reducido para la biosíntesis de lípidos. Eso ocurría en la vía del fosfogluconato. Y también la transformación de las esosas fosfato. Entonces, esta tiamina pirofosfato es un cofactor de una serie de enzimas, como por ejemplo, repito, la piruvato complejo, la piruvato deshidrogenasa y en segundo lugar la transcetolasa. Estos son los alimentos
más ricos en esta vitamina. Y estos son los requerimientos. Los requerimientos generalmente se maneja con tablas. Y la deficiencia nos genera precisamente la enfermedad beriberi, que genera una deficiencia en la producción de energía, porque es importante la transformación del piruvato en acetilcoenzima A para que éste ingrese al ciclo de Krebs. Y se van a generar alteraciones neurológicas y cardiovasculares. Y también suele ocurrir en los pacientes alcohólicos. ¿Por qué? Porque los pacientes alcohólicos hacen desnutrición, porque pueden estar tomando todo el día y no tienen hambre. Y aquí van a ver ustedes la participación de varios procesos metabólicos donde participa la tiamina pirofosfato. Ya les dije, transcetolasa de la vía del fosfogluconato. Segundo, tenemos en la descarboxilación oxidativa del piruvato, donde el piruvato se transforma en acetilcoenzima A. Y también a nivel del ciclo de Krebs, donde el alfa-cetoglutarato se transforma en succinilcoenzima A. La enzima ahí está, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Y también vamos a tener acá la transformación de el metabolismo de los aminoácidos, precisamente de los alfa-cetoácidos, para transformarse en cadenas de ácidos grasos, tiamina pirofosfato. Entonces, en todos estos procesos, precisamente, se requiere de la tiamina pirofosfato como cofactor, que es importantísimo. ¿Y aquí el beriberi? Sensación de debilidad, el paciente que tiene deficiencia de vitamina B1, sensación de debilidad y fatiga, cefaleas, insomnio, mareos, incompetencia y taquicardia. Y puede haber un beriberi seco donde no hay edema. O puede haber un beriberi húmedo donde precisamente hay edemas en los miembros inferiores y derrames o cavidades serosas. Y trastornos del funcionamiento cardiovascular. Hay una emaciación, pérdida de masa muscular en el paciente que tiene eso. Es difícil tener, ¿qué se llama?, este tipo de deficiencias, pero sin embargo se ha podido ver en aquellas personas que han llegado a un extremo de desnutrición tremendo. Vamos a ver ahora la riboflavina o vitamina B2, que es una coenzima que interviene en las reacciones de oxidorreducción como FMN y FADA. Acuérdense, flavina mononucleótido, flavina adenina dinucleótido, y nos hemos cansado de verlos actuar en el metabolismo. Está constituido por esta base nitrogenada que se llama flavina, isodimetil o dimetilisoaloxacina, es el nombre químico, dimetilisoaloxacina con ribitol, y por eso se llama riboflavina. Ahora, ¿cómo forma parte? Miren, acá vamos a tener la participación precisamente de un agente antioxidante importantísimo que es el glutatión, y ahí interviene la riboflavina, formando parte de este cofactor de oxidorreducción, FAD. En el ciclo de Krebs lo hemos visto. Albertito, dime. Ahí estamos, haciendo clases. Dime. Sí. ¿Ahorita? ¿Es urgente? Más tarde yo te llamo, Albertito. De manito, ya. Ya nos vemos. Chao, chao. Ya. Entonces continuamos. Glutatio reducido
interviene también el FAD como cofactor en procesos antioxidantes, que es importantísimo. Y también donde participa el selenio. De tal manera que estos procesos precisamente es para bloquear la acción del peróxido de hidrógeno, que es un radical libre de oxígeno. Y así participa la riboflavina en la formación de estos cofactores. Vamos a verlo. Acá está. Dimetilisoloxacina, más conocido como flavina, y ribitol. Por eso se llama riboflavina. Y va a participar en reacciones de oxidorreducción, la flavina. Va a participar la flavina. Y participa como flavina mononucleótido o flavina adenina dinucleótido. Y acá está. Este es el FMN, famoso FMN, flavina mononucleótido. Flavina adenina. ¿Y cómo participa? Participa precisamente en la transferencia de 2 protones y 2 electrones. Todo esto lo hemos visto en bioquímica. Y el famoso FAD, flavina adenina dinucleótido, que también interviene en reacciones de oxidorreducción. Flavoproteínas importantes. Entonces, tenemos en muchas reacciones, por ejemplo acá, NADH, citocromo C reductasa de la cadena respiratoria. También en la detoxificación. L-aminoxidasa, oxidación de los aminoácidos. Succinato deshidrogenasa en el ciclo de Claise o ácido tricloro, el ácido de los ácidos tricarboxílicos de la cadena respiratoria. Acilcoenzima deshidrogenasa de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Xantinoxidasa en la formación del ácido úrico. Entonces son ejemplos nada más, por favor, y esto lo hemos visto reacción por reacción nosotros en el metabolismo. En lo que no se acuerdan. Y aquí también lo vemos en el metabolismo precisamente de los ácidos nucleicos y del folato, que es la vitamina B9. Miren, acá está participando. Riboflavina FAD. En donde el folato se transforma, el 5,10-metiltetrahidrofolato se transforma en 5-metiltetrahidrofolato. Y todo esto lo hemos tenido la oportunidad de verlo en bioquímica. Y aquí interviene la vitamina B12, de tal manera que todos estos cofactores del complejo B están involucrados y unidos en una serie de procesos metabólicos. Folato, recuerden que el folato es la vitamina B de 9, que lo vamos a ver más adelante, y tiene que transformarse en compuestos que pueden transferir una unidad constituida por un carbono y darnos el 5,10-metiltetrahidrofolato, o darnos el 5-metiltetrahidrofolato, darnos el 5-formiltetrahidrofolato y otros compuestos más. Y aquí la beta-oxidación de los ácidos grasos, solamente para que recuerden que una de las reacciones, la primera reacción de oxidación de los ácidos grasos de la beta-oxidación requiere de la participación de FAD. FAD, flavina adenina dinucleótido. De tal manera que es importante en el metabolismo este cofactor. ¿Y cuáles son las complicaciones de la deficiencia de la riboflavina o B2? Puede haber vascularizaciones de la córnea, dermatitis, glositis, queilosis, dificultad para pasar los alimentos, y la famosa queilosis con las famosas boqueras, la lengua roja, o sea, estomatitis angular, anemia, hipoplasia eritroide. Y acá tienen la deficiencia de la riboflavina, las famosas boqueras, estomatitis angular, así se denomina. Y acá también, fíjense, las boqueras, que es una característica, un síntoma de la deficiencia de vitamina B2 o riboflavina. Vamos a ver ahora la niacina o nicotinamida o B3, que también se le denomina antipelagrosa. ¿Por qué? Porque la deficiencia genera la pelagra. Actúa también como coenzima. Aquí los famosos cofactores NAD y NADP, que nos hemos cansado de verlos.
¿O no, José María? ¿Te cansaste o no cansaste de ver al NAD y al NADP? Habla. No. Doctor, ¿me escucha? María, sí, te escucho. Ah, ya, no, doctor. ¿Cómo que no? ¿Cómo has aprobado bioquímica entonces? A ver, ve tu cuaderno de bioquímica. Nos hemos Sí. visto en múltiples oportunidades que daban origen a las cadenas respiratorias. Ya. Y acá está el ácido nicotínico. Pero. Bueno, estas son sus fuentes, porque yo no acostumbro a que el estudiante se aprenda de memoria las fuentes, porque eso es en tablas. Y los nutricionistas manejan tablas. Y acá está el ácido nicotínico que da origen a la nicotinamida. Y es cofactor de oxidorreducción pues, de deshidrogenasas en forma de NAD y NADP. Y su deficiencia genera la pelagra, que es un proceso patológico que presenta dermatitis, diarreas y demencia. Y en uso terapéutico se utiliza como hipolipemiante, que reduce el 40% de los triglicéridos y el colesterol. Y aquí lo tienen al ácido nicotínico, la nicotinamida y también al triptófano. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo puede sintetizar a partir del triptófano la nicotinamida. O puede sintetizar también a partir de la nicotinamida ribósido. Y ahí para que vean y no se olviden, por favor, es una de las vitaminas que también se puede sintetizar, pero a partir de un aminoácido esencial que es el triptófano. Y acá están los famosos cofactores. NAD, nicotinamida adenina dinucleótido. NADP, nicotinamida adenina dinucleótido fosfato. La única diferencia entre los dos es el grupo fosfato acá, y los hemos visto participar en muchas reacciones de oxidorreducción, especialmente a nivel del ciclo de Krebs. Y así actúan, transportando 2 electrones y un protón, nada más, en los procesos de oxidorreducción. Así interviene. Miren, ¿cómo es la pelagra? Es causada por la deficiencia alimentaria de niacina o vitamina B3, se asocia en general con una dieta básica de maíz. Eso se encontró en aquellos individuos que solamente se alimentaban de maíz. Y surgió por la existencia de 3 teorías. Primero se consideró que la pelagra era causada por una toxina en el maíz, pero no era cierto. Por la carencia de proteína, tampoco. Era por falta de la niacina en la dieta. Y eso fue lo correcto. Y ahí tienen una paciente precisamente con dermatitis, con diarrea y demencia. Ácido pantoténico o B5. También se le denomina vitamina B dobles. Y como se encuentra en todos los alimentos, prácticamente se le dio el nombre de pantotén, que significa que está presente en todas partes. Es el famoso compuesto que constituye la coenzima A. ¿Se acuerdan? La coenzima A es el transportador, el carrito que transportaba los ácidos grasos. Y está acá. Y acá está, el ácido pantoténico. Precursor de la coenzima A. Si se une el ácido pantoténico a mercaptoetanolamina y a un AMP, adenosina monofosfato, vamos a tener como resultado la famosa coenzima A. Y ahí está. El ácido pantoténico está constituido por beta-alanina y por ácido pantoico. Todo esto es el ácido pantoténico. Pero si yo al ácido pantoténico que está acá lo uno con la cistiamina, que se denomina mercaptoetanolamina, voy a tener la pantoteína. Y si yo lo uno, esa pantoteína a un ADP, adenosina difosfato,
¿Qué vamos a tener como resultado? Como resultado vamos a tener la famosa coenzima A, que transporta, es el carrito, acá engancha los ácidos grasos y los transporta. Hasta el acetilcoenzima A lo transporta. Entonces, es difícil encontrar deficiencias de ácido pantoténico. Sin embargo, se ha podido encontrar a gente, prisioneros de guerra, especialmente en el Asia, en que los japoneses eran terribles, pues los tenían precisamente matándolos de hambre a los prisioneros de guerra. Sé que solamente se ha observado en esos casos. Después es difícil porque todos los alimentos tienen ácido pantoténico. Y se ha podido hacer esto en forma experimental. Qué criminales, ¿eh? Nunca debieron experimentar en seres humanos. Síntomas observados fueron dolor de cabeza, fatiga, insomnio, alteraciones intestinales como náuseas y vómitos, porque no existe realmente en forma natural deficiencia de vitamina B5 o ácido pantoténico. Vamos a ver la piridoxina, que esta es la estructura química y existen varias formas: piridoxol, piridoxal, piridoxamina. Y participa activamente en el metabolismo de los aminoácidos como piridoxal-fosfato. Su deficiencia puede generar convulsiones y anemia. ¿Por qué? Porque el piridoxal-fosfato también se utiliza para la síntesis del grupo hemo. ¿Está clarito? Grupo hemo. Y también neuropatías y lesión de las mucosas. Y se utiliza precisamente para la intoxicación alcohólica aguda. Por ejemplo, vamos a suponer que José María se mete una borrachera de Padre y Señor mío y perdió el sentido, como lo que dicen vulgarmente, borró cinta. Y lo podemos sacar del cuadro precisamente colocándole en inyección intramuscular de piridoxina. Y vamos a acelerar su metabolismo y va a recuperarse más rápidamente. ¿Está claro? ¿Has entendido, José María? Es una vitamina resistente al calor, pero sensible a la luz y los cambios de pH. Y ahí tienen la piridoxina, el piridoxal, la piridoxamina y el fosfato de piridoxal. Es la forma como actúa a nivel de las reacciones del metabolismo, como fosfato de piridoxal o piridoxal-fosfato. Y ahí lo tienen, de nuevo. Esta es la forma como actúa, piridoxal-fosfato. Piridoxal, 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 piridoxamina-fosfato. ¿Dónde intervienen? Las transaminaciones, reacciones de transaminación, que es la forma como se metabolizan los aminoácidos para generar energía. En las descarboxilaciones de los aminoácidos también, para dar el famoso neurotransmisor GABA, ácido gamma-aminobutírico. Y también se puede obtener nicotinamida a partir de triptofano, ya lo dijimos. No se olviden que la piridoxina participa en la síntesis del grupo hemo. Por eso cuando hay deficiencia de esta vitamina se puede generar anemia muy parecido a la anemia ferropénica. Deficiencia de piridoxina que genera trastornos en la piel, caída del pelo, dermatitis, trastornos nerviosos, confusión, nerviosismo y debilitamiento y pérdida del peso, con una baja de la masa muscular y anemia. ¿Por qué anemia? Ya dijimos, porque se requiere para la síntesis del grupo hemo. Y en lactantes se puede ver esta situación. Y ustedes cuando lleguen su curso cuando se enseña el sexto año, quinto año y sexto año, llevarán pediatría y ahí van a tener la oportunidad de ver todas estas cosas con mayor detalle. Biotina o B8, denominada vitamina H. Ella interviene en el metabolismo de los ácidos grasos en los procesos de carboxilación. Ahí lo hemos visto.
en la carboxilación del piruvato para transformarse en oxalacetato, en la carboxilación de la acetilcoenzima A para que participe en forma de malonil en la síntesis de ácido graso. Y esta es su fórmula. Tiene azufre en su estructura, la biotina. Cofactor de carboxilaciones nada más. Y se puede producir hipovitaminosis, o sea, deficiencia de esta vitamina, porque normalmente no hay deficiencia de vitamina B8. Cuando la gente, por costumbre, consume exceso de huevos crudos. ¿Por qué? Porque hay una antivitamina B8 que bloquea la absorción de la biotina y de esa manera se puede generar deficiencia de esta vitamina. Dice la biotina, y cómo interviene como carboxibiotina en la carboxilación, procesos de carboxilación. Lo mismo, carboxilación del piruvato y carboxilación de la acetilcoenzima A en la síntesis de ácido graso. Las dos reacciones que las he mencionado anteriormente. Entonces ya existe un ciclo de la biotina donde lo más importante son las carboxilaciones que intervienen en la síntesis de ácidos grasos, en la gluconeogénesis y en el catabolismo de aminoácidos. La deficiencia de la biotina es muy poco probable, siempre que nuestra alimentación sea variada, sea equilibrada. Pero sin embargo, puede presentarse pérdida de apetito, inapetencia, llagas, alteraciones en la lengua, piel seca, erupciones de la piel, dermatitis seborreica, alopecia, caída del cabello, pelo quebradizo, alteraciones del sistema nervioso, insomnio, ansiedad, depresión y vómitos y náuseas. Por lo no hay necesidad de que ustedes se aprendan estas características. Bien, lo más importante son lo más saltante. Ácido fólico. Esta vitamina C. ¿Por qué se le denominó ácido fólico? Porque se le encuentra principalmente en las hojas de los vegetales, junto con la vitamina B12. Participa en la síntesis del ADN. Es imprescindible en los procesos de división y multiplicación celular. Sin esta vitamina no puede haber reproducción celular, es decir, mitosis. Por lo tanto, es importantísimo en el embarazo y en el crecimiento de los niños lactantes, niños preescolares y niños escolares. Produce en los niños un detenimiento en el crecimiento y disminución en la resistencia a enfermedades. En el adulto provoca la famosa anemia megaloblástica, con pérdida de memoria, disminución de las defensas, mala absorción de los nutrientes debido a un desgaste del intestino. Ahí están las fuentes. Sin embargo, este ácido fólico puede producir por las bacterias de la flora microbiana. Por eso es difícil hacer deficiencia de esta vitamina, pero sin embargo, cuando un paciente está siendo sometido a una terapia con antibióticos de amplio espectro, pueden barrerse la flora microbiana y en esos casos sí se puede generar deficiencia de esta vitamina. Ahí está el ácido fólico, que está constituido por este anillo, pteridina, el ácido para-aminobenzoico o 4-aminobenzoico, más conocido como PABA, y ácido glutámico o glutamato. Ahí está el ácido fólico, y para participar en el metabolismo necesita, en primer lugar, reducirse a dihidrofolato y dihidrofolato reducirse a tetrahidrofolato. La reacción es importantísima. Si no, no hay reproducción celular, porque participa en el metabolismo de los nucleótidos y ácidos nucleicos y de los aminoácidos y la síntesis de proteínas. Y existe un análogo muy parecido al ácido fólico que se llama metotrexato. Es un análogo y que inhibe competitivamente a la folato reductasa y dihidrofolato reductasa
y las células no pueden reproducirse. Es con la finalidad de matar a las células cancerosas, pero ustedes saben que toda quimioterapia también tiene sus efectos colaterales secundarios y en varios casos muy dramáticos. Y ahí están. ¿Cómo participa? En la transferencia de unidades constituidas por un carbono. ¿Se acuerda que nosotros habíamos visto la síntesis de metionina, el famoso SAN, S-adenosin-metionina, que lo vimos precisamente en la síntesis de aminoácidos y compuestos relacionados? Ahí interviene el tetrahidrofolato. Interviene en la síntesis de metionina, en la síntesis de ácidos desoxirribonucleicos para sintetizar el DNA y en la síntesis de proteínas en la formulación del tRNA. Y todo lo que sucede, puede haber deficiencias. Y cuando hay deficiencias se recomienda una dosis de folacina, especialmente en el embarazo, para evitar la anemia megaloblástica. La carencia de ácido fólico produce la anemia megaloblástico con glositis, inflamación de la lengua y problemas gastrointestinales. Cuando hay un exceso, puede provocar diarrea, insomnio, fatiga y reacciones alérgicas, como hinchazón de la cara, garganta y los labios y la lengua. ¿Bien? Y acá la diferencia. Ustedes han tenido la oportunidad de ver esto en su curso de histología el año pasado. Los glóbulos rojos normales, este es un eritrocito. ¿Y qué sucede? Los glóbulos rojos en la anemia megaloblastia son más grandes, pero en menor cantidad, en menor número. Lo mismo que los glóbulos blancos. Tienen mayor cantidad de granulaciones, los granulocitos, como los neutrófilos. Vamos a ver la vitamina B12, oceanocobalamina, que es la que tiene en su estructura cobalto. Tiene un anillo que se llama corrina y tiene adenosín, un radical adenosín. Es una molécula compleja. Interviene en la síntesis de ADN y de ARN, en la transición y en la replicación, especialmente en la replicación. Solamente se encuentra en los alimentos de origen animal. No está presente en los alimentos de origen vegetal. Y participa en la transferencia de grupos alquilo, especialmente en la síntesis de desoxinucleótidos y fosfato, para garantizar la síntesis de DNA o replicación. Y acá está. ¿Y qué es lo que se produce? La anemia perniciosa, que es una anemia megaloblástica, pero con la adición de alteraciones neurológicas, como dolor de cabeza. Por eso el paciente acá está con un dolor tremendo de cabeza. Miren, los glóbulos rojos son mucho más grandes. La vitamina C. Esa vitamina C ácido ascórbico, vitamina antiescorbútico. La vitamina es necesaria para producir el colágeno, que es importantísimo. Sin colágeno no hay reparación de los tejidos, sin colágeno no hay cicatrización de las heridas, sin colágeno no hay crecimiento de huesos y dientes y el mantenimiento de todos los tejidos. Qué importante que es la vitamina C, que es derivado de la glucosa o ácido ascórbico. ¿Dónde interviene? Síntesis de colágeno. En la síntesis de catecolaminas. A ver, un ejemplo de catecolaminas, José María. Doctor. Catecolaminas. ¿Una catecolamina? ¿Qué? ¿No te acuerdas? No sé, doctor, la epinefrina. Adrenalina y noradrenalina, o epinefrina o norepinefrina. Sí, doctor. Simple, así te acordarás. Metabolismo de las hormonas esteroideas y drogas, y en la síntesis de ácidos biliares y en la síntesis de carnitina.
Acuérdate que la carnitina era un transportador de ácidos grasos del citoplasma hacia la mitocondria. Y ahí, en todos estos procesos interviene la vitamina C. Y es una vitamina antioxidante por excelencia. Hidroxilación de la lisina y prolina. Prevención de la oxidación de las LDL, lipoproteínas de baja densidad. Síntesis de catecolaminas, ya lo dijimos. Participación en el metabolismo del hierro. Conversión del ácido fólico en folínico y participación en el metabolismo de la tirosina y en la gluconeogénesis. Y protección de los polimorfos nucleares. ¿Cuáles son los polimorfos nucleares? Los granulocitos, pues. Y acá tienen, miren la participación, porque estamos viendo la síntesis de catecolaminas. Epinefrina y norepinefrina. ¿Y dónde está participando? Acá el ácido ascórbico. Acá interviene en la tirosina hidroxilasa, que es importantísimo. Acá también el ácido ascórbico. Síntesis de las catecolaminas y síntesis del colágeno. ¿Y cuál es la deficiencia que se presenta? El escorbuto. El escorbuto. Pero sin embargo también suele presentarse toxicidad. Trastornos digestivos de diarreas nada más. Entonces, cuando hay escorbuto, se ablandan precisamente el ligamento periodontal y los dientes comienzan a moverse y se pueden caer. También se produce el sangrado de las encías y gingivitis. Y se retrasa la curación de las heridas y se genera edema. Esa es la forma activa de la vitamina C y cómo actúa como antioxidante. Y las falsas vitaminas, que les recuerdo nada más para terminar esta parte, son sustancias con una acción similar a la de las vitaminas, pero con la diferencia de que el organismo las sintetiza por sí mismo. Y estas son el inositol. ¿Por qué? Porque se genera el fosfatidilinositol. Y la colina que genera la fosfatidilcolina o lecitina. Factor surfactante. Ahí está el ácido lipoico, que participa en la transformación de el piruvato en acetilcoenzima. Inositol y colina. Nada más. Y lo consideran dentro del grupo B. Son las falsas vitaminas. Y acá las cantidades diarias, que son tablitas que normalmente están en internet. Punto. Entonces, chicos, ha sido un gusto estar con ustedes. Dejamos de compartir. Papá, ¿a qué hora van a venir tus amigos? Me dijo en la tarde iba a venir. Doctor, una pregunta, doctor. No, le quería hacer recordar que me pase los links de las clases pasadas, de la clase pasada y la clase de la antepasada. Muy bien. Sí, cierto. Eso. No te preocupes. Tus órdenes serán cumplidas. Ya, doctor, gracias. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Un gusto, doctor. Así que